Hola, ¿cómo están? Anoche pensaba esto, perdonen la franqueza, ¿no? Pero yo soy un hombre libre y me gusta expresarme libremente. Si hace 10 años, en 2015, la elegante y admirable señora Patricia Llosa, que entonces tenía 70 años, ahora tiene 80 o está por cumplir 80, le hubiera dicho a su esposo y primo hermano, el genial Vargas Llosa: Mario, ya no estoy enamorada de ti. No quiero seguir viviendo contigo. No puedo seguir viviendo contigo. Me aburro. Llevamos 50 años casados. Ya estuvo bueno. Así que, Mario, quiero decirte que me he enamorado de Bertín Osborne. Y bueno, te dejo, nos vamos a divorciar y me voy a vivir a la casa de Bertín Osborne. Hasta pronto. Mucha suerte. Si Patricia le hubiera dado esa noticia a Mario, si Patricia hubiera dejado a Mario, si Patricia se hubiera ido con el encantador Bertín Osborne, gran personaje de la vida social, de la vida artística, de la vida del espectáculo en España, gran personaje de la revista Hola. Por supuesto lo conozco y lo he entrevistado y he gozado de su simpatía y su sentido del humor. Si Patricia se iba con Bertín Osborne y se lo pasaba a bomba con Bertín, que por supuesto es un don Juan, un gran seductor, es un hombre apuesto y absolutamente irresistible, y se quedaba 7 años viviendo en casa de Bertín Osborne, que tiene un caserón. Y luego Patricia descubría, 7 años después de estar con Osborne, y ya divorciada varios años de Mario Vargas Llosa, que, bueno, ya no era feliz con Bertín Osborne. Y entonces Patricia lo dejaba y regresaba donde su ex esposo, ya estaban divorciados, ¿no? Y le decía: mira, creo que fue una mala decisión, Bertín no valía la pena, no es un hombre que está a tu altura, Mario, me arrepiento de haberte dejado, pero era algo que tenía que hacer, porque yo, en fin, si veo una aventura, me arrojo a la aventura y no me niego a la aventura, pero aquí estoy de regreso y me encantaría que nos reconciliáramos y que volviéramos a estar juntos, a vivir juntos, a dormir juntos y a viajar juntos. Si eso hubiera ocurrido, no que Mario dejaba a Patricia y se iba con la señora Preisler y 7 años después se arrepentía y volvía donde Patricia, sino al revés. Patricia dejaba a Mario y se iba con Bertín Osborne o con algún otro gran personaje. Pensé también en Sabina, ¿no? Se iba con Sabina. Pero me parecía que tiene más gracia Bertín Osborne porque es un personaje menos cultural que del show business, ¿no? De la farándula, del espectáculo, de las frivolidades, de las comidillas y los chismes y de quién se enamoró y a quién dejó embarazada. Y entonces Patricia vivía 7 años con Bertín Osborne, gran escándalo en la revista Hola. Luego regresaba. Esta es la gran pregunta. ¿Ustedes creen que Vargas Llosa la perdonaba? Como Patricia en la vida real perdonó a don Mario. ¿Ustedes creen que Vargas Llosa le decía: no hay problema, yo te entiendo, estas cosas pasan, tú eres una mujer libre, una mujer aventurera, te enamoraste de Bertín, acá estás de regreso, yo te quiero mucho, acá está este ramo de flores para ti, por supuesto, ven a vivir a mi casa, quédate en mi casa, acá eres bienvenida y volveremos a estar juntos? Mario la perdonaba a Patricia. Perdonen que sea aguafiestas, pero yo creo que Mario no la perdonaba a Patricia. Yo creo que no. Por eso la otra tarde aquí dije que Patricia era muy sabia, ¿no? Porque había perdonado a Vargas Llosa una y otra vez, muchas veces, y que en esa capacidad de perdonarlo, Patricia había demostrado sabiduría, nobleza, generosidad y hasta lealtad a su esposo, que después fue ex esposo y en condición de ex esposo regresó arrepentido y Patricia lo perdonó. Otro apunte que quería hacer,
Yo debo de ser uno de los pocos periodistas en lengua española que ha entrevistado a la tía Julia y a Patricia Llosa, que en su día, claro, fueron parientes, amigas y hasta cómplices, y luego quizá fueron adversarias o enemigas cuando Mario dejó a la tía Julia en París para estar con su prima hermana Patricia, que era muy jovencita, tenía 16 años cuando fue a París a estudiar a la Sorbona. Pero yo entrevisté a la tía Julia, la entrevisté cuando trabajaba en el diario La Prensa de Lima, un diario conservador de derechas, y la entrevista salió a página entera y ahí están los archivos. Nos encontramos en el Café Haití de Miraflores, ella y yo, a solas. Le hice un montón de preguntas, sin grabadora, con cuaderno, tomando apuntes a mano, y luego caminábamos largamente por el Parque Central de Miraflores, y me contó de todo y hablamos de todo. Por supuesto, yo había leído su libro Lo que Braguitas no dijo, ¿no? Esto era a principios de los 80, o sea que todavía en cierto modo estaba vivo el escándalo del libro de Mario, la tía Julia del escribidor, y la respuesta, digamos, celosa, pero todavía enamorada de la tía Julia, ¿no? Lo que Braguitas no dijo. Y a mí me quedó claro en esa entrevista que le hice a la tía Julia en el Café Haití de Miraflores, en Lima, que es un café, por supuesto, legendario, ¿no? Que ella, Julia Orquídea, seguía enamorada de Vargas Llosa. Y yo creo que murió en Bolivia, me parece que en Cochabamba, enamorada de Vargas Llosa. Y que Vargas Llosa fue el gran hombre de su vida, ¿no? Y que ella nunca se recuperó de esa pasión. Pero luego yo he entrevistado a Patricia Llosa, que no le da entrevistas a nadie y que no le aguanta pulgas ni piojos a la prensa, ¿no? Pero cuando Mario Vargas Llosa fue candidato presidencial allá por los años 89, principios de 1990, ella vino a la tele, me visitó en mi programa y me dio una entrevista, que fue un gesto absolutamente extraordinario que siempre le agradeceré a Patricia, ¿no? O sea que yo tengo esa suerte. ¿Cómo pudiera conseguir la entrevista con Patricia Llosa, ¿no? A lo mejor está en los archivos del Canal 4 de América, porque yo trabajaba ese año, 1990, en el Canal 4 de Lima, Perú, y ha sido un programa todas las noches que se llamó 1990. Sería lindo rescatar ambas entrevistas, ¿no crees, mi amor? La de la tía Julia y unos años después la que le hice a Patricia Llosa, ¿no? Otro apunte que quería compartir con ustedes, ¿no? Ustedes saben que Vargas Llosa era ciudadano peruano, pero también ciudadano español. El rey Juan Carlos, cuando todavía era rey y no rey emérito, a poco de que Fujimori diera el golpe de Estado en el Perú, Vargas Llosa estaba, por supuesto, contra el dictador Fujimori, y el rey Juan Carlos le otorgó a Vargas Llosa y a su familia la nacionalidad española. Y me parece que fue un acto de absoluta justicia, ¿no? Años más tarde, creo que ya por 2011, el rey hizo que Vargas Llosa fuera marqués. Ahora, muerto Vargas Llosa, ¿quién hereda el marquesado? ¿Quién es el marqués? Si no se hubiera divorciado de Patricia, entiendo que ella sería la marquesa viuda. Pero se divorciaron. Ahora no sé si se divorciaron en Lima o se divorciaron en Madrid, o si el divorcio de Lima vale también para Madrid, no sé. Creo que el marquesado lo va a heredar, según he investigado y he leído, el hijo mayor de Mario y Patricia, o sea, Álvaro Vargas Llosa, que algún día lejano fue mi amigo y que ahora es, anuncio oficialmente, no Álvaro Vargas Llosa, no, sino el marqués Álvaro Vargas Llosa. Así habrá que llamarlo, el marqués Álvaro Vargas Llosa, ¿no? Que por cierto sería lindo que el marqués Álvaro Vargas Llosa escribiera un libro sobre su padre, ¿no? Y sería lindo que publicara el discurso que dio en los funerales de su padre. Fue el único en hablar. Parece ser que Mario le había pedido esto, ¿no? Parece ser que Mario había organizado muy bien todos los detalles de sus funerales, ¿no? De las ceremonias posteriores a su fallecimiento. Y he leído una entrevista en El País de España al gran escritor chileno Arturo Fontaine, y Arturo dice que el discurso de Álvaro fue absolutamente extraordinario, memorable y merece ser publicado. A mí me encantaría leerlo, por supuesto, ¿no? También he leído por ahí, ¿no es gracioso que Álvaro Vargas Llosa pase a ser marqués? Es un año menor que yo, todavía no ha cumplido 60 años, lo va a cumplir el próximo año. Y ya es marqués nada menos. Luego,
he leído por ahí que la revista Forbes estima que el patrimonio de Vargas Llosa, que él ha dejado al morir, era de unos 10 millones de euros, o 10 millones de dólares, que es más o menos lo que yo calculé la otra tarde aquí, que le dije, yo creo que él debe haber dejado entre 8 y 10 millones de dólares de patrimonio, pero además de las propiedades. Cuando él se divorcia de Patricia, ella se queda con el gran apartamento en Lima, con un apartamento pequeñito en Nueva York, en Central Park West, y con una propiedad en República Dominicana frente al mar. He leído por ahí Punta Cana, pero yo creo que no es Punta Cana, yo creo que es Juan Dolio, el Club Hemingway, donde también creo que tiene una propiedad el hermano de Patricia Llosa, el muy talentoso cineasta Lucho Llosa, casado con una cantante excepcional, Rosana Valdivieso. Entonces Patricia se quedó con la propiedad dominicana, neoyorquina y limeña, y Vargas Llosa se quedó con el apartamento en Madrid, muy grande y hermoso y bien ubicado, que debe valer millones de euros, y con su apartamento histórico de París, que también debe valer algunos millones de euros, ¿no? Entonces, cuando se estima la fortuna de Vargas Llosa en 10 millones de euros, yo creo que no se está considerando el patrimonio inmobiliario, sino solamente el dinero líquido en bancos, en financieras, en instituciones, ¿no? Tengan en cuenta que Vargas Llosa ganó mucho dinero con sus libros, mucho, sobre todo después del premio Nobel. A él le dan el premio Nobel 15 años antes de morir, en 2010, octubre. Entonces el premio Nobel solamente era recibir, claro, la distinción, el honor, el reconocimiento universales, pero también como 1 millón de euros, ¿no?, en metálico. Y a partir de allí, su agencia Balcells consiguió que por cada libro, la editorial Alfaguara pagara por adelantado 1 millón de euros por cada libro. Y fueron bastantes libros después del Nobel, ¿no es cierto? Antes del Nobel cobraba, me parece que la mitad, un medio millón de euros por novela. Pero suena mucho y no lo es tanto, porque de ese medio millón la agencia se quedaba con su comisión, luego había que pagar los impuestos, que siempre son onerosos, que tampoco era tanto, porque no es que publica una novela cada año, ¿no? Publica una novela cada 2, cada 3 años, ¿no? Entonces, además, leo que él cobraba muy bien por la columna quincenal que publicaba en el diario El País de España y en otros diarios en el mundo, ¿no?, que también le pagaban, aunque supongo que menos, ¿no? Supongo que menos. Pero publicaba, en algún tiempo publicaba en casi todos los principales diarios en lengua española, ¿no? En La Nación de Argentina, en La Tercera de Chile, en El Comercio de Lima y así. No sé qué diario mexicano lo publicaba. Ciertamente en España fue siempre El País, ¿no?, casi desde la fundación del País. El País le pagaba 8.000 euros por cada artículo quincenal. Eso es una gloria. O sea, 16.000 euros mensuales. Esto ingresaba a la agencia, luego la agencia se quedaba con su comisión, luego los impuestos y etcétera, ¿no? Pero igual, ¿no? Cobrar 8.000 euros por un artículo periodístico, por una columna periodística. ¡Qué envidia!, ¿no? ¡Qué envidia! Digo yo, porque en otros tiempos a mí todavía me pagaban algo pequeñito por mis columnas semanales, ¿no? Ahora yo las escribo, encantado además, y disfruto enormemente escribiéndolas y luego me obsesiono corrigiéndolas y paso horas de horas por puro amor al arte, si aquello es arte, cosa debatible, ¿no? Porque nadie me paga nada, nadie me paga un carajo, yo regalo mis columnas, pero gracias a que las regalo salen por aquí y por allá, no está tan mal, ¿no? En El Comercio de Lima, en La Nación de Buenos Aires, La Tercera de Chile, El Espectador de Colombia, La ABC de España, pero claro, las regalo. Si yo dijera, no, a partir de ahora cada uno de estos diarios me tiene que pagar $1.000 por columna, se reirían en mi cara, ¿no es cierto? Ahora, si bien Vargas Llosa ganó mucho dinero con sus libros, yo una vez estaba almorzando, y fue un almuerzo que duró horas con su agente literaria, Carmen Balcells, que también era mi agente. Un almuerzo que comenzó, no sé, a la 1:30 de la tarde y terminó a las 7 de la tarde. Qué manera de comer los dos. Y entonces ella me contó que, por supuesto, García Márquez había vendido mucho más que Vargas Llosa, ¿no? Por supuesto, mucho más. Millones de libros más, ¿no? Pero de sus, digamos,
clientes o escritores, miembros de la agencia, la escritora de origen chileno, afincada en Sausalito, afuera de San Francisco, Isabel Allende, era la que más había vendido. O sea, yo hubiera pensado, la plata más grande que ha ganado Carmen Balcells vino por los libros de Gabo y también, claro, por los de Vargas Llosa. No. Ella me dijo, más que Vargas Llosa y más que García Márquez, Isabel Allende. Esta es la que más ha vendido. ¿Por qué? Porque Isabel Allende vende muchísimo en lengua española y vende muchísimo en inglés. Y vende muchísimo en lenguas europeas, en el alemán, en el italiano, el francés, una cosa de locos. Entonces no tienen una idea de cuánto ha vendido, cuánto más que Vargas Llosa vendió y todavía vende Isabel Allende, ¿no? Mucho, mucho. Yo leo el New York Times en papel y entonces la otra tarde estaba leyéndolo y encuentro en la portada, ¿cuánto tiempo va a pasar para que la muerte de un escritor nacido en el Perú salga en la primera plana del New York Times, casi media página? Mario Vargas Llosa, 1936-2025, una crónica escrita por Simón Romero, una foto hermosa de Vargas Llosa en 1986 en Nueva York, en Central Park. Pero lo interesante de esta crónica es que ellos recuerdan, porque luego la crónica continúa página entera, en la página A21, ¿no? Mario Vargas Llosa, una voz literaria que trascendió las fronteras, muere a los 89. Escribió más de 50 novelas. Yo creo que no escribió tantas novelas, pero eso es lo que dice el New York Times. Pero lo interesante es que aquí recuerdan que Vargas Llosa le mandaba flores a Margaret Thatcher cuando él vivía en Londres y ella era la primer ministra conservadora británica, ¿no? Y que una vez no solo se reunieron y le llevó flores, sino que le mandó una nota en la que le decía: Madame, no hay suficientes palabras en el diccionario para agradecerle por lo que usted ha hecho por la causa de la libertad. Qué genial, ¿no? Mandándole flores y agradeciéndole a Madame Margaret Thatcher. Termino. Yo creo que no fueron 50 novelas, creo que en eso patina el New York Times, pero sus traducciones, quiero decir, algunas de las traducciones al inglés que cambiaron bastante el título, ¿no? Por ejemplo, La Casa Verde se tituló en inglés The Greenhouse, Conversación en la Catedral, Conversation in the Cathedral, perfecto. Pero La Ciudad de los Perros no fue The City and the Dogs, es The Time of the Hero, el tiempo del héroe. Ahí la cambiaron, ¿no? Luego, bueno, La Tía Julia y el escribidor, Aunt Julia and the Scriptwriter, pero scriptwriter no sé si es escribidor o guionista, ¿no? Digo, ¿no? Ahí cambió un poquito. Pantaleón y las visitadoras se tituló Captain Pantoja and the Special Service, que no da la misma, digamos, sonoridad musical y tampoco sugiere que los servicios especiales eran putas, eran visitadoras, ¿no? The Real Life of Alejandro Maita, Who Killed Palomino Molero. En general los títulos de Vargas Llosa que llevaban un nombre no me funcionaron tanto a mí. Lituma en los Andes no fue Lituma in the Andes, pero Death in the Andes, ¿no? El elogio de la madrastra, In Praise of the Stepmother. Los cuadernos de Don Rigoberto, The Notebooks of Don Rigoberto. The Feast of the Goat, la fiesta del chivo. Pero El paraíso en la otra esquina, que es uno de sus títulos más lindos, en inglés fue The Way to Paradise, el camino al paraíso, ¿no? Y Travesuras de la Niña Mala, que me acuerdo de estar en México con Vargas Llosa y me preguntó, estoy terminando la novela, ¿qué título te gusta más, La Niña Mala o Travesuras de la Niña Mala? Yo le dije Travesura de la Niña Mala, y así quedó, pero en inglés se tradujo a The Bad Girl, o sea, la niña mala, ¿no? O la chica mala. No fue Las Travesuras de la Niña Mala. Y luego El Héroe Discreto, The Discreet Hero. 5 esquinas no fue Five Corners, sino The Neighborhood. Muy bien, eso era todo lo que les quería contar. Y
Menos mal que Patricia no se fue con Bertín Osborne, porque creo que Mario no la hubiera perdonado. Y me alegro mucho de que mi ex amigo Álvaro Vargas Llosa sea ahora Marqués. Mi saludo ceremonioso, señor Marqués Álvaro Vargas Llosa. Seguimos.